Buenos días, hoy les hablaremos sobre Johann Gottlieb Fichte. Los integrantes de mi grupo son Joseph Cotua y mi persona Lorena Buitrago. Tesis fundamentales de sus pensamientos. El pensamiento principal de Fichte es que todo cuanto hay y puede haber sale del yo, o más bien, que nada hay real sino el yo, y que todo lo que aparece como distinto del yo es mera ilusión, pues que aún el mismo no yo es el yo, en cuanto se opone a sí propio y se limita. El sistema de Fichte es el panteísmo idealista llevado al más extravagante refinamiento. Decimos esto ya que el pensamiento de Fichte es bastante complejo a la hora de exponer y a la hora de entenderlo. Pero si lo ponemos como un ejemplo, yo soy yo, una persona. El no yo es otra persona, pero no soy yo, pero él es un yo. O sea, es un yo distinto a mi yo. Y por otra parte existen las ilusiones, podemos compararlas con pensamientos, con ideas, por ejemplo, que ya serían los no yo. Podemos compararlo así, de esa forma. También podemos hablar de otra tesis de este pensador, en la que declara que primeramente que se propone buscar el principio más absoluto, el principio absolutamente incondicional de todo conocimiento humano. Fichte también decía que más allá de una conciencia, en la realidad absoluta tenemos un subconsciente o conciencia cognitiva. Él hablaba que más allá de lo que podemos ver, sentir, hay un mundo sensible, hay un mundo en el cual nosotros podemos reflejar todo lo que vemos en nuestra realidad, nuestro pensamiento. Todo se refleja en ese mundo, en ese lugar, en esa parte cognitiva del ser humano. La filosofía. Fichte consideraba que la filosofía no es algo que existía independientemente de nosotros y de nuestra intervención, sino que debe ser producido mediante la libertad de nuestro espíritu. También estableció que la tarea de la filosofía es fundamentar la posibilidad del saber y para evitar confrontaciones superfluidas acerca de su caracterización de la filosofía, ya que él decidió llamarla doctrina de la ciencia, ya que la doctrina de la ciencia viene siendo una metaciencia, una reflexión acerca de las condiciones del saber, una reflexión acerca de las condiciones que hacen posible la ciencia. Finalidad de la nueva ciencia. Bueno, Fichte siempre fue escéptico del pensamiento kantiano y por ende recomendó radicalmente que se debía abandonar la noción del mundo no humanal. Es decir, él siempre estuvo a favor o estuvo diciendo, predicando sobre el pensamiento humano. Él siempre buscaba explicar ese pensamiento humano. Es decir, él iba en contra o no estaba a favor de aquellos pensamientos los cuales no reflejaran esas ideas que él decía, que era, por ejemplo, de que nosotros teníamos un sistema cognitivo más allá de lo real, es decir, más allá de lo que podemos ver. Entonces, él explicaba que ese mundo sensible del cual hablaba Kant no podía relacionarse con nuestro mundo real. En cambio, él decía que había una conexión total, es decir, que podemos conectar nuestros pensamientos con nuestras cosas reales. Siguiente sería métodos. Fichte aplicó un riguroso método, el cual tiene una enorme importancia para la comprensión de su filosofía. Desde luego, la adopción de este y su consecuente aplicación en las distintas exposiciones de él no fue resultado de una decisión arbitraria a mi juicio. El método utilizado por Fichte tiene una estrecha relación con el significado práctico normativo de su proyecto filosófico. Por un lado, Fichte tenía que adoptar un método filosófico que fuera capaz de referirse a la acción humana, uno que le permita describir
rigurosamente la realidad del mundo externo, ya que no era suficiente para cumplir con el objetivo de él. Por otro lado, tampoco era suficiente un método que permitiera describir las acciones humanas desde una posición exterior o puramente contemplativa. En efecto, Fichte refirió explícitamente un método como una deducción en sus escritos del periodo de Jena en 1794 y 1799, aunque este método deductivo estaba inicialmente inspirado por la filosofía catrina, adquirió un mayor desarrollo en la filosofía de Fichte en el contexto de él. Fichte utilizó sistemáticamente el método de la deducción para fundamentar los principios del saber humano, teórico y práctico. Conocimiento y entendimiento humano. La expresión el yo se dirige hacia el infinito. Él utiliza esto para describir la función de la subjetividad humana. Que el yo sea infinito significa que el yo tiene capacidad de crear un objeto intencional a partir de sí mismo. Seguimos. Existencia de Dios. Fichte advierte que el cristianismo considera a Dios únicamente en la medida en que él pueda tener relación con los seres humanos. No se ocupa de la esencia o de la existencia de Dios, ya que consideraba en sí misma, en sí mismo ese sentido objetivo según la terminología que Fichte utiliza aquí y parece haber tomado de Kant, sino únicamente le interesa la divinidad en la medida que se vincula con los hombres.